Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala va a hablar del teletrabajo y los desafíos que plantea esta práctica que se ha extendido durante la pandemia. Juan Pablo Piceta les va a contar a aquellos que tienen un proyecto y necesitan fondos para llevarlo adelante, cuáles son las entidades más convenientes y las menos también para tomar un crédito personal. Y más adelante también nos vamos a referir a los seguros de caución para alquileres, esta herramienta para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble y no cuentan con un garante para hacerlo. Y en el último bloque vamos a dialogar con el politólogo Rosendo Fraga para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Pero antes de arrancar con todos estos temas, vamos a hacer con una pregunta que deben hacerse todos los comerciantes, o al menos aquellos que todavía no cobran con tarjeta. ¿Realmente les permite hacer esto, cobrar con tarjeta, Juan, mejorar sus ventas? Bueno, es todo un debate, ¿no? Si es mito, es realidad, de que incluir este tipo de medios electrónicos, ¿no? ¿Beneficia a los comerciantes o no? ¿Les permite mejorar su rendimiento comercial? Bueno, hay una encuesta que salió hace poquito, que hizo Mercado Pago, que sobre 3.000 emprendedores, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Mercado Pago son como más de 5 millones, ¿no? de usuarios, entonces es una encuesta un poco focalizada. Y lo que dice esta encuesta, el dato principal, es que el 59% incrementó las ventas, ¿no? en sus negocios. Claro. Lo que, buscando, ¿no? otro tipo de fuente, ¿no? Porque es interesante lo que pasa en el mercado. Otra de las consultoras, Coelsa, por ejemplo, arrojó que el 2000% aumentó el uso de las aplicaciones y las billeteras electrónicas, lo cual hay toda una tendencia en lo que tiene que ver a nivel comerciantes, de que el público está utilizando estos medios de pago. Lo interesante de todo esto es, bueno, obviamente, ¿qué es lo que pasó? Pandemia, por supuesto. Y bueno, lo que ocurrió mucho de que el público se lanzó, ¿no? a ir a este tipo de medio de pago, es que muchos de los programas del gobierno también van por ahí, ¿no? La tarjeta alimentar, el Ahora 12, distintos tipos de iniciativas que volcó... Que el comerciante se va viendo obligado a aceptar estos medios de pago. Sí, y bueno, y en definitiva, en el peor momento de la cuarentena, también muchas de las compras esenciales se hicieron a través de estos medios de pago, ¿no? Te doy otros datitos que da la encuesta. El 88% de los consultados dijeron que haber cobrado por primera vez con este tipo de medios de pago, ¿no? Y es interesante analizar cómo cambió, ¿no? la pauta de consumo, porque estamos hablando de que hay 34 billeteras electrónicas hoy en día, siendo las principales. Bueno, además de Mercado Pago, está la cuenta DNI, ¿no? Que es la del Banco Provincia. La del Banco Provincia, la oficial, ese creció muchísimo. Ualá, con 3 millones de usuarios. Y la que empujó... en los últimos 7 meses fue Modo, ¿no? Que fue una de las últimas... La herramienta de los bancos. Una herramienta de los bancos que empezó a competir directamente con Mercado Libre y con otros medios de pago que empezaron a crecer. Muy bien, vamos a continuar siguiendo de cerca este tema, pero ahora vamos a tomar la temática del teletrabajo, una práctica que se ha instalado, se ha extendido fuertemente durante la pandemia, en particular en la época de la cuarentena, y que algunas empresas seguramente continuarán usándolo en los próximos años. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean, Yami, con este tema? Así como estoy yo en este momento. Exacto. Bien, trabajo sí, trabajo remoto no. Una modalidad que alcanzó al 30% de los asalariados en la Argentina, 23 millones en la región según la OIT. ¿Sí? Y al día de hoy, y según la situación sanitaria de cada país, cada empresa definiendo en qué tipo de esquema queda según muchas variables, entre ellas desde ya los costos. Y bueno, el ecosistema que se genera, y estoy acá y miro a mi alrededor en torno a esta posibilidad de trabajar desde casa.
no solo las cuestiones referidas a ver, por un lado, el sistema de ART cubre a los trabajadores en sus casas mientras están trabajando, más allá de la cuestión COVID, por ejemplo, a la posibilidad de sufrir un accidente. La posibilidad también que solamente algunas compañías, y más allá de la ley de teletrabajo, ofrecen respecto de determinados beneficios, ¿sí? Asociados a equipar la casa, en otros países del mundo incluso con soluciones que tienen que ver con modificar a nivel arquitectónico. Discusión aparte, cuántos metros cuadrados tiene nuestro hogar, ¿no? Y en el aspecto del seguro, puntualmente, la posibilidad, tanto para las empresas como los individuos, de contratar opciones en este sentido, que cubren muerte accidental, dan un subsidio por fallecimiento, asistencia médica, indemnización por fractura y seguro técnico, ¿sí? Cada uno más o menos, como siempre, desde ya, dependiendo de la compañía. Y atención al último punto, ¿sí? Porque la cuestión de la ciberseguridad y según lo que finalmente cada compañía al final del día decida de cuál va a ser esa modalidad, bueno, cómo se termina implementando. Al día de hoy, y ya después de tantos meses, y estas computadoras que si eran personales, que si eran aportadas por la empresa, que qué sistemas de seguridad tenían, que no son los mismos que por ahí se manejaban en el edificio, ¿sí? De la empresa, bueno, y todo ese tema a atender, entendiendo también que están las mismas herramientas, ¿sí? Del trabajador principalmente, y uno entiende en la mayoría de los casos a la computadora y al celular, pero bueno, todo lo que hace y según qué tarea desempeñe cada uno. Sin lugar a dudas, algo que nos iremos enterando con el correr del tiempo, esperando que ya no sea por una cuestión de tener que quedarse en casa por la pandemia, pero sí que se ajuste de la mejor manera posible a la situación de cada trabajador. No hablamos todavía de seguro para productividad, por eso se me acaba de ocurrir mientras preparaba la columna. Muy bien, para cerrar este bloque vamos a brindar ahora información para todas aquellas personas que necesitan dinero para llevar adelante algún proyecto, para realizar alguna compra postergada. ¿Cuáles son las entidades más convenientes y las menos convenientes para tomar un préstamo personal? Sí, Ale, bueno, vamos a analizar cuáles son los préstamos personales más convenientes y más perjudiciales, ¿no? Para acceder, que tiene el público para acceder. La selección que hicimos a continuación tiene que ver con el siguiente criterio. Cualquiera puede acceder a este tipo de préstamos. No es necesario ser cliente de las entidades, pueden asistir directamente. Vamos a repasar un poco. Entre lo que tiene que ver con las tasas más bajas de interés, encontramos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que te puede dar, ¿no? Préstamos personales entre 1.000 pesos y 1.000.000 de pesos a una tasa efectiva anual del 54% y 69% de costo financiero efectivo, ¿no? Esto es muy importante, hay que ver siempre el costo financiero total porque a veces uno ve la tasa de interés y en realidad el costo del préstamo es muchísimo más alto. Bueno, tenemos otros tipos de préstamos que son convenientes del Banco Coinag, el Willow Bank, Banco de Formosa, y Afluenta es como el quinto en el ranking que nosotros preparamos, que tiene una tasa del 70% anual y una del 125% en el costo financiero. Las entidades con las tasas más bajas. Sí, exactamente. Y en el caso de las entidades que son tal vez más costosas, ¿no? Y que hay que prestar atención, empezamos con el banco hipotecario, con la posibilidad de acceder a préstamos de 12.500 pesos a 1.000.000 de pesos con una tasa anual de 129,55% y del 174% de costo financiero anual. Luego tenemos al Banco Sáenz, Banco CTLM, Santander Consumer, esta es la línea del Banco Santander que está dirigido para préstamos directos al consumo. Y por último, Yudu, la compañía financiera que es también una billetera digital o de un servicio digital que ofrece préstamos de 4.000 pesos a 454.000 pesos de máximo, de préstamo máximo, con una tasa anual de 293,5% y un costo financiero total de 414%. Bueno, esto es muy importante, estar atento, qué línea se puede acceder.
recordemos, esto es una pequeña ventana, hay otro tipo de servicios como de venta de electrodomésticos, mutuales, otro tipo de servicios no financieros, pero bueno, esto creemos que son los más representativos del mercado. Bueno, como vemos, una gran disparidad en las tasas de interés, lo que exige, ¿no?, ser muy cuidadoso a la hora de elegir cuál es la entidad en la cual vamos a gestionar el crédito. Y con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros en instantes, regresamos con mucha más información. Yapser Seguros. Comenzamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de seguros de caución para alquileres. Y para tratar este tema estamos con Virginia Marín Salta, que es gerente de asegurados y relaciones institucionales de Alba Caución. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, Virginia. Un producto especialmente útil para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble y no cuentan con un garante para hacerlo, ¿no? Así es, tal cual. A raíz de la nueva ley, que bueno, nueva del año pasado, 27151, se cambiaron bastante las condiciones en cuanto a las garantías de alquiler familiar, puntualmente, ¿no? Quiero que quede claro esto. En función de eso, en la compañía hemos diseñado un nuevo producto. Es una garantía que nosotros ya veníamos dando en el alquiler familiar, también comercial, pero hoy nos vamos a centrar en el familiar. En función de las nuevas condiciones, hemos creado un nuevo producto que llamamos Alquila Seguro. Los principales cambios que trae esta nueva ley tienen que ver con la vigencia, con la actualización y con las garantías que se pueden presentar, ¿no? Básicamente. De esta manera, nosotros generamos, digamos, la posibilidad de solicitar 3 tipos de cobertura. Una de ellas es la mínima. Nosotros le llamamos la mínima porque es el equivalente a 5 meses de alquiler. O sea, la suma asegurada son 5 veces el canon locativo y solo se cubre el canon locativo. De esa manera, el asegurado, que es el locador, tiene la posibilidad de, con una garantía bastante barata, por decirlo de alguna manera, para el inquilino, tener una cobertura por 5 meses de incumplimiento. Luego tenemos una cobertura máxima, que en realidad es el equivalente a 12 meses de alquiler en cuanto a la suma asegurada, y entonces ahí podemos garantizar los 5 ítems que introduce la nueva ley, que es, bueno, el canon locativo, el depósito en garantía, las expensas ordinarias, los servicios, sobre todo telecomunicaciones, agua y, bueno, los servicios de luz, gas, y por último la ocupación indebida. Cada uno de esos ítems nosotros le pusimos un límite que tenga razonabilidad. Sí. Virginia, ¿tiene alguna ventaja, porque tenemos poco tiempo, ¿tiene alguna ventaja el seguro de caución frente a otras las alternativas que suelen presentarse para garantizar un contrato de alquiler? Sí, desde ya que sí. En Argentina estamos acostumbrados a la garantía propietaria, ¿no? Y la verdad que ejecutar una garantía es un proceso bastante complejo para el locador. Asimismo, viste que uno puede ofrecer una garantía inmobiliaria y luego al día siguiente ir y venderla, ¿no? Claro. O puede tener un gravamen. De esta manera, el respaldo es de una aseguradora. Como ustedes saben, las compañías de seguros tenemos muchos controles, balances trimestrales de seguro, indicadores del mercado, digamos, reservas, y todo eso hace que ante un incumplimiento, el trámite, digamos, para reclamar la póliza o ejecutar la póliza, como se dice, es mucho más sencillo, y para el tomador es mucho más económico que un aval bancario, por ejemplo, ¿no? Haciendo la comparación con otro de los productos que también podrían presentarse como garantía. Muy bien, Virginia, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre los seguros de caución para alquileres. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Rosendo Fraga. Yapser Seguros.
Abrimos este último bloque hoy con la presencia en forma remota del politólogo Rosendo Fraga para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Rosendo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Gracias a vos por atendernos. Y Rosendo, mañana cierran las listas para las elecciones primarias de octubre. Y si bien, bueno, es prematura por ahí esta pregunta que te voy a hacer, ¿qué chances hoy le estás viendo al gobierno? Un gobierno que se ha visto, ¿no?, dañado por este hecho inédito de la pandemia y los efectos, ¿no?, que la pandemia ha tenido sobre una economía que ya venía en crisis, ¿no?, antes de este evento, ¿no? Yo te diría que para mí lo económico-social va a ser más determinante del resultado electoral que la pandemia. Asumiendo que una de las causas de una economía difícil es la pandemia. Pero esa vinculación, la mayoría de la gente la hace relativamente. No está tan claro para la mayoría de la gente. Ahora, uno diría, pandemia más economía, bueno, el gobierno es muy difícil que gane. Bueno, y acá no es tan claro. Si vos me decís a mí qué va a pasar en la elección, todavía falta mucho tiempo. La elección es el 14 de noviembre. Anticipar resultados electorales en Occidente se ha hecho cada vez más difícil, aún en países que tienen mucha tecnología de marketing, ¿no es cierto?, y de encuesta. El punto es, puede ganar el oficialismo, puede ganar la oposición. La clave es la provincia de Buenos Aires. Quien gana por un voto en la provincia se queda con efecto ganador en este tipo de elecciones, como fue el triunfo de Narváez en el 2009, el triunfo de Massa en el 2013. Entonces, yo creo que este es el punto. ¿Cuánto hace falta para ganar la provincia de Buenos Aires? 35, 40. Es muy distinto en las distintas elecciones. Yo te diría, el gobierno puede ganar, pero también puede perder. El gobierno, Rosendo, sin duda confía, ¿no?, en esta recuperación que uno espera que puede tener la economía en estos próximos meses a partir, ¿no?, de las medidas que ya viene tomando, ¿no?, como los aumentos, las actualizaciones salariales para que los salarios no pierdan contra la inflación, el bono para los jubilados, un conjunto de medidas que apuntan, ¿no?, a generar una cierta recuperación del consumo en estos próximos meses. Mira, yo creo que sí en estos términos. El gobierno prioriza dos acciones. La distribución en materia económica, que son básicamente las medidas que vos señalaste, y la distribución va a estar, crezca la economía o no crezca. Es decir, esas medidas están. El efecto sobre una economía que crece va a ser mejor, una que no crece va a ser peor. Pero el gobierno va a apostar a la distribución y, como vos decís, el consumo. Y la vacunación en el tema de la pandemia. El gobierno son los dos ejes, las dos grandes herramientas con las cuales el gobierno espera ganar la elección. ¿Cómo crees, Rosendo, que van a votar aquellas personas que son muchas, que han sufrido un perjuicio económico importante durante la pandemia? Yo diría que, simplificando la segmentación social, el sector clave acá hoy es la clase media baja. La clase media baja es muy golpeada económicamente y es un sector que tiene cierta independencia para votar, que ha votado el peronismo y yo creo que ha votado contra el peronismo, así como los sectores medios altos es un voto relativamente cautivo del no peronismo, los sectores populares relativamente cautivos del peronismo, la clase media baja es un sector fluctuante. Va a ser el sector que define la elección y es un sector difícil para el oficialismo acá. Por eso, por una otra medida, lo que el gobierno va a tratar de hacer es que ese sector esté mejor. Y la política de distribución va a tener en cuenta esto. Bueno, justamente eso que señalás está, ¿no?,
alineado con lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Este esfuerzo que está haciendo el gobierno para que los salarios de los trabajadores no pierdan contra la inflación en la perspectiva, ¿no? En el momento de llegar a la elección, ¿no? Claro, yo diría que, vos fíjate, hoy un trabajador formal es clase media-baja. Lo que ha quedado con los sectores más populares o vulnerables son todos los que están fuera es decir, que funcionan en la economía informal. Por eso cuando vos fíjate, se va evitar que los salarios formales pierdan frente a la inflación, está apuntando al sector que yo te lo defino como clase media-baja, que puede o no votar al gobierno. Exacto. Vos justamente mencionabas, ¿no? Hace unos minutos que el distrito clave es la provincia de Buenos Aires y ahí justamente la principal fuerza de la oposición no ha logrado, ¿no?, llegar a las elecciones primarias con una lista unificada. ¿Crees que esto la perjudica o la beneficia? Me parece que en esta circunstancia es más lo que la beneficia que lo que la perjudica. A ver, ¿por qué? Una va a ser, yo diría que en alguna medida, la interna competitiva de la oposición en la provincia de Buenos Aires se va a mezclar con la candidatura presidencial del año 23 de la oposición. Un triunfo Santilli refuerza una candidatura de Larreta. Un triunfo de Manes permite que aparezca otra figura que no estaba, que está apuntando también a la candidatura presidencial. Eso, a mi juicio, va a activar, va a darle vitalidad a la interna opositora. Y eso electoralmente creo que finalmente es más lo que la beneficia que lo que la perjudica. ¿Y le puede permitir a la fuerza opositora llegar a nuevos votantes también, Rosendo, esto? Bueno, entusiasmar. Y yo diría que, es decir, y la pregunta es si la candidatura opositora está en condiciones de llegar a esos sectores que yo llamo de clase media-baja, que son los sectores fluctuantes, ¿no es cierto? Y mi sensación es que, bueno, desde ya es una opinión, que la figura de Manes en el Gran Buenos Aires tiene más condiciones que la figura de Larreta. Ahora, claro, mirá, Larreta no es candidato, el candidato es Santilli. Para acá es donde yo creo que esto se va a mezclar. Lo que va a pasar en la interna opositora, ¿no es cierto?, en las PASO, es el 12 de septiembre, va a ser que va a ser una mezcla entre la provincia y la nación. Muy bien, y para cerrar, ¿crees que los jóvenes van a tener alguna incidencia trascendente en el resultado electoral? Van a tener una incidencia trascendente, pero el gran desafío de la política es que los jóvenes vayan a votar, ¿no es cierto? Los jóvenes son un sector muy crítico de la política, yo diría con menos involucramiento político que en años recientes, y yo diría que hay un desafío que es para toda la política, que no se repita ese voto bronca, ¿verdad?, del 2001, de hace 20 años exactamente, donde no concurrencia, voto en blanco, voto nulo se transformaron finalmente todos juntos en la fuerza más votada. Muy bien, Rosendo, muchas gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Nos vemos en otra oportunidad. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Rosendo Fraga, un día antes del cierre de las listas para las elecciones primarias, analizando las perspectivas electorales que enfrentan las principales fuerzas políticas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.